revelado, el asombroso encuentro entre una mujer abandonada y un apache que anhela una familia. Valentina se despierta antes del amanecer, impregnando su hogar de un aroma familiar a tortillas recién hechas. En la tenue luz de la mañana, prepara el desayuno para su pequeño Mateo, un niño de tan solo 4 años que representa su razón de vida y su mayor responsabilidad. Cada día parece un recordatorio del peso del mundo sobre sus hombros. Con cada sonrisa de su hijo, siente el amor, pero también la presión. La murmuración del pueblo, la sombra de los prejuicios que la acosan, son ecos que reverberan a través de los días y le susurran que no ha logrado construir la familia que soñó. Sus pasos resuenan en el camino polvoriento hacia la casa de sus empleadores en la ciudad, donde trabaja como empleada doméstica. Allí, se sumerge en las tareas, lavando trastes y sacudiendo el polvo, pero en su mente 1000 dudas la atormentan. La imagen de niños jugando con sus padres en el patio ajeno se le clava como un puñal. Su corazón se agita mientras las risas ajenas le recuerdan lo que le falta. Se enfrenta a su primer dilema, huir de lo que siente o adherirse a la esperanza, a la idea de que el amor puede transformarlo todo. Mirando los cristales de la ventana, Valentina se siente atrapada en su propio mundo, deseando algo que parecía tan simple, un hogar completo. Esa tarde, mientras se frota las manos con resina de jabón, recuerda un encuentro inesperado. Apenas días atrás, conoció a Nahui, un hombre apache que ha regresado de la ciudad. Su cara bronceada por el sol y su porte regio la cautivaron de inmediato. Compartir momentos con él fue como abrir una ventana al aire fresco. Hablaban con fervor, donde las historias de sus pasados se entrelazaban, y Valentina comenzaba a sentirse menos sola. Sin embargo, el fuego que de ahí surgió traía consigo un nuevo temor. El eco de su propia historia la persigue, haciéndola cuestionar si es correcto dejarse llevar por esos sentimientos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la incertidumbre empieza a consumirla. Un dilema se forma, seguir adelante, arriesgándose a perder la estabilidad que ha construido para Mateo, o cerrarse al amor y aferrarse a su soledad. Cuando descubre que la familia de Nahui menosprecia las raíces humildes de su comunidad, un torrente de angustia recorre su espina dorsal. Se siente despojada de decisiones. ¿Puede realmente permitirse querer a alguien que podría arrastrarla al desprecio nuevamente? En su pecho, el conflicto entre deseo y orgullo crece, atrapándola en un torbellino de emociones intensas. La presión de su entorno, de ser la madre ejemplar que todos esperan, choca con sus sentimientos por Nahui, creando una tormenta interna que la deja sin aliento. La sensación de que cada vez que se aproxime a él, se metiera a un abismo de lo desconocido, la paraliza. ¿Y si se atreve, y juegan sus vidas en el nuevo juego del amor? La idea la aterra. Rigidez en su rostro, temores reflejados en sus ojos. La pobreza de su hogar se siente más pesada, las risas de los niños ajenos resuenan más fuerte, y la vida parece moverse más rápido. ¿Podrán sus corazones hallar el camino? ¿O sucumbirán bajo la presión de la mirada de su pueblo? La espera de una resolución puede llevar a su corazón a una perdición inevitable. Valentina tomó aire profundamente mientras se dirigía hacia su hogar tras un día de trabajo interminable. Las luces de la ciudad chisporroteaban con tímido entusiasmo, pero en su mente solo había espacio para las dudas que la atormentaban. Cada paso la acercaba no solo a su hogar, sino también a la decisión que había estado evitando. La conexión con Nahui había encendido en ella una chispa de posibilidad, pero también un fuego silencioso de temor. Al llegar, Mateo la recibió con una sonrisa radiante, un bálsamo que aliviaba sus inquietudes. Mientras lo abrazaba, sintió la responsabilidad aplastante que conllevaba ser madre soltera. Él merecía un hogar lleno de amor, algo que ella soñaba, pero que sentía cada vez más falso e inalcanzable. Pasaron la tarde juntos, jugando y riendo,
pero cada carcajada de Mateo resonaba en su corazón como una campana que la llamaba a confrontar su propio miedo. Esa noche, Valentina se sentó en su pequeño rincón, un lugar que había convertido en un refugio. En la penumbra, iluminada solo por una tenue vela, comenzó a escribir. Sacó de su corazón emociones que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. La hoja de papel se llenó rápidamente con palabras que fluían como un torrente, letras que representaban sus ansias de amor, su deseo de una familia y sus temores de no ser suficiente. Era un ejercicio liberador, un paso hacia la comprensión de su propio deseo. Mientras escribía, su mente volvió a Nahui, su rostro, su risa, ese par de ojos que le ofrecían una mirada distinta al mundo. Reflexionó sobre lo que significaba realmente abrirse a alguien, a pesar de los peligros que implicaba. Había una parte de ella que anhelaba dejar atrás el pasado, y otra que se aferraba a los recuerdos de quién era. Fue entonces que sus pensamientos se centraron en las palabras de Nahui sobre la familia y las tradiciones que había decidido rescatar, algo que resonaba con su propio anhelo de pertenencia. Sin embargo, no podía ignorar otra verdad. La familia de Nahui había mostrado desdén hacia su condición, y eso la hacía dudar del futuro que podría construir a su lado. ¿Estaba preparada para luchar contra las expectativas ajenas? La idea de enfrentarse no solo a su familia, sino a la comunidad que la había juzgado durante años, la llenó de pavor. Sería un duelo en el que no sabía si podría salir ganadora. El papel que antes liberaba sus ansias, ahora se convertía en espejo de su lucha. Una idea inusitada comenzó a florecer en su mente. Quizás no necesitaba demostrarle a nadie lo que significaba el amor o la familia. Esto era su camino, y solo ella tenía el poder de definirlo. Esa toma de conciencia le inyectó valor, pero la incertidumbre siempre estuvo a la espera, como un viejo amigo al que le costaba despedirse. En el siguiente día, se programó un encuentro con Nahui, decidido a hablar sobre su futuro, sobre sus miedos y esperanzas. Al despertar, Valentina sintió por primera vez que estaba lista para enfrentar la posible verdad. Esta vez no temía ser rechazada, su mayor temor era no ser capaz de ser la mujer que realmente quería ser. Valentina se miró en el espejo, y por primera vez se dio cuenta de que su reflejo estaba rodeado de más luz. ¿Podré enfrentar la verdad que exclama mi corazón?, se preguntó en un susurro, preguntándose si había llegado el momento de romper con las cadenas del pasado y abrazar lo desconocido. Con su corazón palpitante y una nueva resolución, salió hacia el encuentro. Pero en el fondo, una sola pregunta la atormentaba: ¿realmente estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir? El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras Valentina se dirigía al café donde había acordado encontrarse con Nahui. Los pasos que antes resonaban llenos de duda ahora tenían un ligero toque de determinación. Cada zancada le recordaba lo que estaba en juego, su futuro, su felicidad y la posibilidad de una vida distinta. Hoy no era solo un encuentro más, era un paso hacia el cambio. Al llegar, la vio sentada en una mesa junto a la ventana. Nahui, con su cabello suelto y su mirada centrada en la calle, parecía ajena al mundo que la rodeaba. Valentina sintió un cosquilleo en el estómago al acercarse. La última vez que se encontraron, había sido un intercambio lleno de risas y complicidad, pero hoy, la atmósfera era diferente. Había una línea fina entre el temor y la esperanza. «Hola», dijo Valentina con un medio sonrisa, mientras Nahui levantaba la vista y su expresión se iluminaba por un instante. La conexión era innegable. Se sentaron y, mientras pedían un par de cafés, la conversación inicial fue ligera, casi un intento de ahuyentar la tensión palpable. Pero la chispita que había encendido sus corazones estaba a punto de ser avivada. Después de unos minutos de charla trivial, Valentina tomó una decisión. La imagen de Mateo, su hijo, apareció en su mente y le dio valor. «Nahui, necesito hablarte sobre algo importante», dijo, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Nahui asintió, su mirada concentrada. «Claro, ¿de qué se trata?» «Sobre nosotros, sobre lo que queremos construir», Valentina continuó, sintiendo que cada palabra requería un esfuerzo monumental. «Me asusta pensar en el futuro. Quiero ser parte de tu vida, pero también tengo miedo de lo que mi pasado significa, de cómo afecta a Mateo y a nuestra posibilidad de ser una familia». Las palabras fluyeron como un torrente. Valentina hablaba y,
al mismo tiempo, se cuestionaba si realmente significaban lo que decía. ¿Sería capaz de abrírsele completamente a Nawi, de poner todos sus temores sobre la mesa sin adornar la verdad? Esa vulnerabilidad era una mina inexplorada, pero a la vez representaba su deseo inquebrantable de avanzar. Nawi la escuchó en silencio, su expresión seria mientras absorbía cada palabra. Al finalizar, Valentina estaba a la espera de una respuesta. El sonido de las tazas llenando el ambiente parecía ahora ensordecedor. Valentina, yo también tengo mis miedo, empezó Nawi, su voz suave pero firme. La vida a tu lado es lo que quiero, pero entiendo las dudas que pueden surgir. Quiero que sepas que estoy aquí, dispuesta a construir este futuro contigo. Pero también es necesario que enfrentemos el juicio de los demás, continuó, sus ojos fijándose en los de Valentina como si buscara una respuesta en su alma. Valentina sintió como su corazón latía más rápido. Entendía que ese era el inicio de una conversación más profunda que nunca habían tenido. En ese momento, comprendió que sus miedos no solo eran sobre su relación, sino sobre su propia identidad. ¿Era realmente la madre que quería ser? ¿Y era capaz de ser la pareja que Nawi necesitaba? Si vamos a hacerlo, debemos hacerlo juntas, sin miedo, dijo Valentina, su decisión tomando forma. La conversación se tornó intensa, cada palabra revelando algo más de sus heridas personales y sus aspiraciones. Pero, en medio del intercambio apasionado de sentimientos, Valentina no pudo evitar pensar en lo que eso significaría. Mientras finalmente se despedían, un nudo se formaba en su pecho. Sabía que el desafío no se limitaba a su conexión, implicaba que debía enfrentar incluso a su propia familia, las opiniones ajenas que habían pesando sobre ella durante años. Al salir, una nueva tensión la envolvía. ¿Estaba realmente preparada para no solo descubrir su verdad, sino para luchar por ella? Una sombra de inquietud la seguía mientras se alejaba, dejando atrás una pregunta que ahora resonaba con mayor fuerza. ¿Estaba lista para enfrentar también el juicio de su propia historia? Valentina caminó sin rumbo por las calles, abrumada por la mezcla de emociones que la acompañaban. Los pensamientos eran una tormenta interna, sus temores, su deseo de conectar con Nawi, pero, sobre todo, la necesidad de proteger a Mateo. Esa lucha constante entre el deseo y la responsabilidad comenzaba a definir su día a día. Cada esquina que recorría se llenaba de recuerdos y preguntas sin respuesta. Se preguntaba si había tomado la decisión correcta al abrirse a Nawi. ¿Era la mujer que podría brindarle el amor y la estabilidad que anhelaba? ¿O, por el contrario, sería un nuevo dolor para su hijo si todo resultaba mal? Las dudas parecían arrastrarse detrás de ella como sombras ominosas. Después de un tiempo, decidida a tomar el control de sus pensamientos, se sentó en un banco en un parque cercano. Una brisa suave aliviaba la tensión en sus hombros. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando despejar su mente. La imagen de Mateo apareció una vez más, su risa, su energía, el brillo de su inocencia. Esa imagen la anclaba, era su razón principal para afrontar las dificultades. Quería que Mateo creciera en un ambiente lleno de amor, no solo con su padre, sino con la figura que tal vez podría ser Nawi. No podía seguir relegando su propia felicidad. Cada día sentía que se convertía en una versión más distorsionada de sí misma al reprimir sus verdaderos sentimientos. Un nuevo propósito comenzó a nacer. Ya no quería vivir con miedo o con una culpa que no le pertenecía. En lugar de preguntarse si el mundo la juzgaría, decidió que debía enfocarse en construir lo que realmente deseaba. Al regresar a casa, sintió que el espacio cargado de emociones podría ser un lugar de reconstrucción. En vez de huir del juicio, podría enfrentarlo, no solo ante su familia, sino ante sí misma. En medio de las tareas cotidianas, mientras organizaba algunos juguetes de Mateo, recordó los momentos compartidos en los que se reían juntos. Eso era lo que quería perpetuar, un hogar donde la risa y el amor brillaran más que las opiniones ajenas. Su mente se llenó de ideas, planes, proyecciones del futuro. Decidió que debía compartir sus sentimientos con los suyos, abrir un camino hacia el cambio y quizás, recibir el apoyo que tanto anhelaba. Sabía que el desafío sería monumental, pero ahora lo veía como una oportunidad, no como una carga.
Con cada decisión que tomaba, reafirmaba su deseo de vivir auténticamente, el momento de la verdad se acercaba, y Valentina decidió que la próxima vez que hablara con Nahui, lo haría con la certeza de que no lucharía sola. Era hora de dar pasos firmes, de hacer las preguntas difíciles y de estar preparada para las respuestas. Mientras ese pensamiento resonaba en su mente, un mensaje llegó a su teléfono. Era Nahui, preguntando cómo había estado. Valentina sintió un escalofrío por la cercanía de su respuesta. Escribió lentamente, pesanado cada palabra. ¿Sería esa la oportunidad para dar el siguiente paso hacia un futuro compartido? La respuesta de Nahui iluminaba la pantalla, pero era su inquietud la que brillaba en su interior. ¿Podría abrirse, aún sabiendo que el camino estaría lleno de desafíos? Había llegado el momento de mostrar a Nahui no solo su corazón, sino también el fuego que había resurgido dentro de ella. Al enviar el mensaje, una sensación de liberación la envolvió. Sin embargo, todavía restaba una duda en el aire: ¿serían capaces de enfrentar los muros que se interponían entre ellas? La tensión entre la esperanza y el miedo se intensificaba, como si una tormenta se preparara para estallar. ¿Estaba realmente preparada para afrontar lo que vendría? La mañana siguiente, Valentina despertó con la misma sensación de agitación que la había acompañado en la noche. El mensaje de Nahui había desencadenado una serie de pensamientos que rebosaban en sueños inexplicables. Así que, al levantarse de la cama, decidió que no podía postergar más el momento de enfrentar su verdad. Había quedado claro que sus decisiones no podían seguir siendo influenciadas por el miedo al juicio ni por su pasado. Mientras preparaba el desayuno, sintió que cada gesto se convertía en un acto de resistencia. Batir los huevos, poner la mesa, servir el jugo, todo parecía un simulacro de una vida normal, pero su interior rugía de preocupación. ¿Era realmente posible encontrar ese equilibrio entre la búsqueda de su felicidad y su deber como madre? Valentina se obligó a sacudir esos pensamientos intrusivos. En cambio, se miró en el reflejo del microondas y se dijo que debía romper con el sacrificio autoimpuesto. Esta decisión de autonomía la llevó a buscar momentos de calma a lo largo del día. Durante el almuerzo, sintió la necesidad de no solo alimentar su cuerpo, sino también su alma. Así que, después de dejar a Mateo en la escuela, se dirigió a una librería local. Allí, entre estantes llenos de cuentos y relatos, buscó un libro que no solo le hablara, sino que también la empoderara. Encontró uno sobre historias de mujeres que habían transformado dolor en fuerza, y en ese instante sintió que estaba tomando un paso firme hacia su propia narrativa. Mientras leía, absorbía no solo las palabras en la página, sino también la posibilidad de cambiar su realidad. Afirmaciones de otras mujeres que habían elegido luchar contra la adversidad resonaban profundamente en ella. Cada página girada era un empujón hacia la autenticidad, un recordatorio de que su historia merecía ser escrita con valentía. A medida que pasaban los días, Valentina se dedicó a visualizar su futuro. Las horas libres las invertía en planificar una conversación con Nahui. Sabía que esto era crucial, debía encontrar la forma de comunicar sus deseos y temores de manera honesta, sin máscaras. En esas conversaciones mentales, se hacía preguntas incisivas: ¿qué podría perder al ser completamente sincera? Finalmente, llegó el día del encuentro. Valentina eligió un café acogedor, un lugar lleno de vida pero lo suficientemente íntimo para intercambiar palabras importantes. Cuando Nahui llegó, un nudo se formó en su estómago. La veía como a alguien que podría ser su aliada, pero también como una fuente de incertidumbre. Se sentaron, y mientras el aroma del café impregnaba el aire, Valentina sintió la necesidad de abrir su corazón. A medida que comenzaba a hablar, sus palabras fluían con sinceridad e intensidad. Le habló de su miedo a la pérdida, de cómo había vivido por tanto tiempo buscando la aprobación de los demás en detrimento de sus sentimientos. Nahui la escuchaba con atención, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y sorpresa. El diálogo se tornó en un intercambio profundo. Nahui también compartió su historia, su deseo de tener una familia y el vacío que había sentido al no conseguirlo en el pasado. La conexión entre ambas se intensificó, y Valentina sintió que su vulnerabilidad estaba jugándole a favor en ese momento. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba y las emociones se desbordaban,
Nahui pronunció una frase que heló la sangre de Valentina: no puedo prometerte nada, Valentina, porque la vida está llena de sorpresas y no siempre podemos controlar el futuro. En ese instante, la realidad de su situación comenzó a cobrar forma. La posibilidad de perderlo todo se hizo más palpable, el aire se tornó pesado, el eco de sus palabras resonó en su mente. Valentina tuvo que decidir si estaba dispuesta a arriesgarse nuevamente, a abrir su corazón sin garantías. El peso de su elección se materializaba ante ella. ¿Iba a dejar que el miedo a lo incierto la detuviera? La batalla interna se alzaba una vez más, dejándola de pie en un precipicio. Emocional, el mundo a su alrededor seguía girando, pero dentro de ella se libraba una guerra que amenazaba con consumir su resolución. Antes de que las palabras de Nahui pudieran continuar definiendo su destino, Valentina se encontró atrapada en su conflicto más profundo: ¿qué camino elegiría esta vez? La respuesta, por supuesto, no llegaría sin antes enfrentarse a la posibilidad de que abrirse al amor también significaba arriesgarse a sufrir. El momento decisivo se acercaba: ¿tomaría el salto hacia un nuevo comienzo, o se quedaría anclada en el miedo? Valentina miraba a Nahui, la tensión embriagando el aire entre ellas. Cada segundo que pasaba sin que pudiera articular una respuesta era como un eco desesperado que amplificaba su miedo. En su mente, una guerra se desataba, los deseos de su corazón chocaban con la voz interna que le advertía de los peligros de la vulnerabilidad. No tengo garantías, pero quiero arriesgarme, pensó. Era un pensamiento repetido, un susurro que la alentaba a dejar atrás la sombra del miedo. Sin embargo, esa determinación competía con el recuerdo de sus fracasos, el eco de las promesas rotas y la duda que siempre había dado forma a sus decisiones. Entiendo, respondió finalmente, con la voz casi quebrada. Las palabras parecían pequeñas, pero para Valentina, representaban un paso monumental. Decidiría abrirse, no solo a Nahui, sino a todas las posibilidades que la vida podría ofrecer. Ese día, en aquel café impregnado de aromas reconfortantes, se propuso dejar de lado la necesidad de control y aceptar la incertidumbre como parte de su nueva vida. La conversación continuó, pero Valentina sintió que la dinámica había cambiado. Cada palabra que intercambiaban era un ladrillo en la construcción de una nueva realidad que hasta entonces había temido explorar. Con cada relato sobre su vida, sus sueños, Valentina comenzó a vislumbrar un futuro que, aunque incierto, prometía ser auténtico. Dedicó las noches siguientes a elaborar un plan que iría más allá de la conversación con Nahui. Se gestó en ella una ardiente necesidad de incubar su autonomía emocional. Comenzó por anotar sus metas, sus miedos y sus sueños en un cuaderno que se convirtió en su confidente. Como si en esas páginas pudiera crear una nueva Valentina, libre del pasado que la había aprisionado por tanto tiempo. Una de las metas era reconectar con su pasión por la pintura, un arte que había relegado al olvido por las responsabilidades del día a día. En su mente reverberaba un mantra: la creatividad es liberadora. Así, un día de sábado, decidió sacar los pinceles y empezar a plasmar sus emociones en el lienzo. Cada pincelada era una liberación de tensiones acumuladas, una forma de exteriorizar su viaje personal hacia la autenticidad. Transformar su dolor en arte era un desafío, pero también una vía para reconocer su propia fuerza. La pintura se convirtió en un espejo donde reflejaba su viaje, el desgarro, la lucha y la esperanza. Con cada sesión, su confianza crecía, al igual que sus anhelos de expresar lo que había permanecido escondido tanto tiempo. En la soledad de su estudio improvisado, Valentina redescubría partes de sí misma que había creído perdidas. Sin embargo, a medida que su vida comenzaba a adquirir un nuevo sentido, sintió el regreso del espectro de su inseguridad. La relación con Nahui evolucionaba, pero las sombras del pasado acechaban, el temor a fracasar nuevamente crecía. Valentina sabía que el amor no era cuestión de café o conversaciones profundas, era también enfrentarse a los propios traumas. Mientras sumergía el pincel en colores vibrantes, un nuevo pensamiento la sacudió: ¿y si todo se desmoronara otra vez? La fragilidad del amor y su capacidad para causar dolor retumbaban en su mente, pero algo más profundo resonaba en su interior. La posibilidad de un amor genuino y recíproco merecía la pena ser explorada. El riesgo era parte de la vida. Decidida a no rehuir su impacto emocional, programó una nueva conversación con Nahui.
Sabía que el siguiente paso debía ser más allá de la superficie. Preparar el camino hacia una conexión más profunda era necesario. Pero mientras su mente elaboraba puntos que deseaba abordar, una inquietante revelación la invadió. A pesar de la valentía que estaba cultivando, la marea del pasado seguía amenazando su presente. Antes de que su mente pudiera concluir la lista de cosas a discutir, el sonido del timbre la sacó de su ensimismamiento. Parecía ser un aviso, un momento crucial. La vida, con sus sorpresas y desafíos, la estaba llamando. ¿Sería este el instante en que Valentina finalmente se empoderaría para declarar su verdad a Nahui, o se dejaría envolver nuevamente por el miedo? La decisión estaba al alcance de sus manos, pero un ligero temblor de incertidumbre le recorría el cuerpo. El futuro que tanto anhelaba, a un paso de distancia, parecía deslizarse entre sus dedos en ese instante fugaz. ¿Se atrevería a dar ese paso decisivo, o se dejaría llevar por las corrientes de su miedo? La respuesta aún estaba presa en su interior, aguardando el momento perfecto para ser revelada. El timbre resonó en el aire, interrumpiendo la vorágine de pensamientos que giraban en la mente de Valentina. Se levantó de su asiento, sus pies ligeramente temblorosos mientras se acercaba a la puerta. Con un nudo en el estómago, se preguntó si el momento que había anticipado tanto había llegado. ¿Qué imagen se presentaría ante ella al abrir esa puerta? El eco de sus inseguridades la acompañaba, marcando el ritmo de su decisión. Al abrir la puerta, se encontró con Nahui. Una sonrisa cálida iluminaba su rostro, y de inmediato, Valentina sintió una oleada de calidez que la abrazaba, como si cada inseguridad se desvaneciera un poco. Sin embargo, a medida que intercambiaban algunas palabras cordiales, un pensamiento inquietante la sacudió. ¿Está lista para desnudarse emocionalmente ante ella? Había tanto en juego y cada paso podía ser una revelación asombrosa o una caída al abismo. En la pequeña mesa del café donde se habían encontrado anteriormente, Valentina comenzó a hablar sobre su semana, sobre el arte y las emociones que la acompañaban. Era un intento de construir un puente entre sus vidas, pero lo hacía dominada por un sudor frío en la espalda. La tentación de regresar a su zona de confort la acechaba, pero el recuerdo de sus resoluciones cobraba fuerza dentro de ella. Sabía que debía ser genuina, así que combatió esos impulsos y abrió su corazón. La conversación se adentró en el territorio delicado de sus experiencias. Cuando compartió su renacer con la pintura, que encapsulaba su dolor y esperanza, vio cómo la curiosidad chispeaba en los ojos de Nahui. Cada palabra parecía desatar una tormenta dentro de Valentina, era liberador y aterrador a la vez. Las reservas se transformaban en vulnerabilidad, pero en lugar de sentir pánico, fue invadida por una sensación de poder. No obstante, mientras sus historias surgían a la luz, una sombra no deseada se deslizó nuevamente en su mente. Aquella voz que antes había dejado atrás resurgió: esto no durará, eres incapaz de formar conexiones significativas. Esa noción era un recordatorio de todos sus fracasos, una trampa emocional que había construido meticulosamente a lo largo de los años, y que amenazaba con destruir la conexión que estaba empezando a forjar. Un hilo sutil entre ser auténtica y caer en la trampa del miedo. En ese momento, el tono de la conversación cambió. Nahui abordó la familia que siempre había querido formar y cómo cada relación significaba un compromiso y un acto de valentía. Las palabras resonaban en Valentina como un eco suave, un llamado a saltar de nuevo al vacío. ¿Podía realmente entregar algo tan valioso como su corazón, cuando su pasado seguía persiguiéndola? El contraste entre la luz de sus sueños y la oscuridad de sus temores la empujaba a tomar una decisión crucial. La búsqueda de amor y conexión parecía estar allí, justo frente a ella, en la forma de Nahui. Tenía que decidir si abría aún más su corazón y se exponía al dolor o si retrocedía, cerrando la puerta a la posibilidad de algo magnifique. Valentina sintió que sus manos se volvían inquietas. La presión del momento aumentaba, cada segundo arrastrándola más hacia una revelación. Cuando una nueva verdad se alineaba en su mente, la soledad y el miedo comenzaron a desvanecerse, revelando la fuerza que había estado cultivando. Era el momento de arriesgarse, de enfrentarse al abismo de sus propios sentimientos. Necesito ser honesta contigo, se escuchó decir de repente, con la mirada determinada. El camino hacia su verdad se abría ante ella, una ruta no marcada, llena de incertidumbres y posibilidades.
Pero al menos, sería su verdad. La mirada de Nahui se intensificó, y el aire se volvió denso con la promesa de una revelación que cambiaría todo. ¿Qué tanto estaba dispuesta a compartir Valentina? Su corazón latía con fuerza, en el umbral de una transformación. Sin embargo, antes de que ese paso decisivo se concretara, un mensaje de texto interrumpió el momento. Miró la pantalla y el rostro de Nahui se tornó grave. El mensaje provenía de alguien de su pasado, alguien cuya llegada parecía amenazar con desestabilizar todo lo que estaba construyendo. La marea de su pasado asomaba nuevamente. ¿Sería esa la prueba final que Valentina debía enfrentar para realmente transformar su vida? El siguiente paso sería crucial y la decisión se había convertido en un dilema desgarrador. Cuando Valentina miró la pantalla del teléfono, su mundo pareció detenerse. La incertidumbre se amalgamó con el miedo a lo que el mensaje representaba. El nombre visible era uno que había tratado de borrar de su vida, Tomás. Aqua volcán de recuerdos efervescentes y dolorosos estallaron en su interior. La conexión que había estado empezando a forjar con Nahui se tambaleaba al borde del abismo. ¿Qué sucede?, preguntó Nahui, su voz cercana y atenta a la inquietud que había envuelto a Valentina. Es un mensaje de alguien con quien no quiero volver a hablar, admitió, en un susurro apenas audible. La incertidumbre se convirtió en una batalla por controlar sus emociones. Era un aviso que reclamaba su atención y que podría deshilachar todo lo que había comenzado a tejer con Nahui. Valentina mostró la pantalla a Nahui sin pronunciar palabra. La atmósfera cambió, y por un instante la cercanía que había sentido, se evaporó. La mirada de Nahui se volvió profunda y analítica, y Valentina la sintió como un abrasador escrutinio, indagando en el núcleo de su ser. Tal vez sea una oportunidad para cerrar ese capítulo, ¿no crees?, sugirió Nahui, su voz resonando como un eco en la mente de Valentina. Había una sabiduría en sus palabras que la desarmó, un recordatorio de que cada desafío era también una oportunidad de crecimiento. Quizás, murmuró, mientras la lucha interna se intensificaba. La idea de conectar con Nahui, de abrirse y compartir sus miedos, ahora parecía estar en riesgo. La conversación se desvió hacia el tema de los límites. Nahui compartió sus propias experiencias sobre cómo había aprendido a establecer barreras saludables en sus relaciones, a rechazar lo que no quería en su vida. Cada palabra resonaba en Valentina como un poderoso mantra, instándole a adoptar una postura más firme. Se dio cuenta de que las conexiones solo podían florecer en un terreno de respeto mutuo y autenticidad. Una chispa de determinación comenzó a encenderse en el fondo de su ser. A pesar del eco de las viejas voces que la arrastraban hacia atrás, sabía que su crecimiento personal dependía de su capacidad para deshacerse del pasado. Tomás, quien había sido una figura dolorosa, no tenía que definir su futuro. Tomando una profunda respiración, Valentina decidió actuar. Se apartó brevemente de la conversación, sintiendo la presión de necesidad y angustia comenzar a partir. Había un deseo inquebrantable de reconstruir su vida, de abrirse a la posibilidad de amor genuino. El silencio la envolvió mientras sus dedos comenzaron a teclear. Tomás, agradezco que te hayas puesto en contacto, pero he decidido seguir adelante con mi vida y no quiero que me contactes más, escribió firmemente. Luego, con un impulso decididamente, presionó enviar. Era un acto simple pero cargado de significado, una declaración de independencia que resonaba con su nuevo compromiso hacia sí misma. Lo he hecho, le dijo a Nahui, su voz ahora más clara y segura. Eso es un gran paso, Valentina, respondió Nahui, ojos brillantes, irradiando aprobación y un nuevo sentido de conexión. Valentina sintió como una parte de ella se liberaba. La posibilidad de compartir su vida con alguien nude, alguien que no cargaba el peso de sus errores pasados, comenzaba a materializarse. Sin embargo, justo cuando la tensión del momento empezaba a disiparse, su teléfono sonó otra vez. Esta vez, era una llamada, y el número era desconocido. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto puede ser importante, dijo Valentina, el corazón latiendo con fuerza, consciente de que el destino de su transformación personal podía estar a un toque de distancia. Al responder, su voz tembló levemente. ¿Hola? La voz al otro lado era grave y autoritaria, y lo que tenía que decir podría cambiar todo nuevamente.
El peso de su pasado la perseguía, y la resistencia a enfrentarlo se desvanecía rápidamente. Lo que estaba por descubrir no solo pondría a prueba su crecimiento, sino que podría alterar la nueva trayectoria que estaba intentando construir. Valentina, soy yo. Necesitamos hablar, resonó la voz familiar, y el mundo de Valentina dio un giro inesperado. ¿Sería esta la prueba definitiva de su valía, la barrera entre su nuevo futuro y un regreso inexorable a sus viejos miedos? Valentina sintió que su corazón se detuvo por un momento. La voz al otro lado del teléfono era del pasado, un eco de las decisiones y emociones que había tratado de dejar atrás. A pesar del anhelo de recomenzar su vida, la familiaridad de aquella voz evocaba un torrente de recuerdos y dolor. Sin embargo, aquella vez no era la misma Valentina llena de inseguridades, había trabajado arduamente en su autonomía y autoconocimiento, y esa mujer emergía a la superficie. ¿Por qué?, preguntó, su voz ahora firme, sorprendida incluso de la seguridad que emanaba. El silencio del otro lado era palpable, una pausa que parecía contener una ecuación de emociones no resueltas. Ha pasado mucho tiempo y quiero explicarte, comenzó Tomás, pero su tono suavizado solo encendió más la convicción de Valentina en su decisión. No necesitas explicaciones, interrumpió, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se convertía en un ladrillo más en el muro que intentaba construir entre su pasado y su presente. He tomado una decisión. No puedo permitirme regresar. Mientras hablaba, un cambio interno se estaba produciendo. Era una danza entre la expectativa de recordar el dolor y la necesidad de reafirmar su propio crecimiento personal. Valentina se dio cuenta que, a pesar de la nostalgia que intentaba filtrarse en su mente, ya no era la mujer que había abandonado su voz o había cedido su poder ante la manipulación de Tomás. Sabía que retomar el control significaba rechazar el miedo que ahora intentaba apoderarse de ella. Pero hay cosas que necesitas saber, insistía él, sumando un toque de desesperación. Su voz parecía captar la atención de Valentina más de lo que quería admitir. La relación con Tomás había sido un daño profundo, una lección que le había costado entender. Sin embargo, la idea de permitirle acceder a su vida otra vez era inaceptable. Lo único que necesito saber es que puedo avanzar y que tengo el poder de decidir por mí misma. No tengo espacio en mi vida para el miedo o el pasado, respondió, cada palabra resonando como un mantra de empoderamiento. Esta conversación no debía ser una vuelta a la prisión emocional misma, en su lugar, debía ser el cierre definitivo. Tomás trató de argumentar, pero sus palabras eran un eco vacío. Valentina respiró hondo, sintiendo cómo la ambivalencia se desvanecía. Era una nueva jornada, y ella estaba lista para recibir la incomodidad que venía con el crecimiento personal. Un dolor en el corazón se convirtió en un profundo sentido de liberación. Ya no necesitaba respuestas de él, solo respuestas de sí misma. Si necesitas hablar, habla con mi abogado. He cerrado este capítulo y estoy lista para escribir un nuevo futuro, concluyó, y sin esperar su respuesta, colgó. El sonido del tono de desconexión la ahogó por un instante. La realidad de haber tomado una decisión trascendental en su vida la envolvió en un manto de calma. Esa elección marcaba un hito en su camino de recuperación. En lugar de sentirse desolada, una llama de energía se avivó en su interior, empujando su vida a nuevos nichos de posibilidades. Cuando giró hacia Nahui, notó la expresión de admiración en su rostro. Al mirar a su alrededor, el ambiente había cambiado, había una energía renovada en la habitación. Él representaba la simplicidad que había añorado, la posibilidad de un amor más auténtico y vulnerable. ¿Te gustaría salir a cenar? Creo que merecemos una celebración, sugirió Nahui, su voz dibujando una sonrisa en el rostro de Valentina. Sí. Me encantaría, respondió Valentina, sintiendo el peso de la liberación y la frescura de lo desconocido. Había aprendido que el amor verdadero no residía en las sombras del pasado, sino en los encuentros genuinos y desprovistos de cargas. Mientras caminaban hacia la salida, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Miró rápidamente la pantalla. Era de un número desconocido. El corazón le dio un vuelco. No, no de nuevo, pensó, sintiendo que su pasado intentaba colarse nuevamente. Sería un reto más que tendría que enfrentar.
La escena de ella y Nahui disolviéndose en risas se contrastaba con la incertidumbre que ese mensaje traía consigo. Una nueva prueba la esperaba. ¿Into el desafío la impulsaría aún más hacia su desarrollo personal? Sin saberlo, Valentina estaba a punto de dar un paso más en su viaje de autodescubrimiento. Valentina se encontraba en una encrucijada, una bifurcación que prometía un futuro radiante o un regreso a un pasado atormentador. A medida que se adentraba en su nueva realidad, el eco de las decisiones acertadas comenzaba a resonar con fuerza en su interior. Había enfrentado su propia historia de una manera que nunca imaginó, despojada de miedos que solían atarla, lista para abrazar lo desconocido y construir una vida en la que ella y Mateo pudieran brillar juntos. Su decisión de bloquear a Tomás del pasado fue un acto de valentía que resonó profundamente. Ya no se trataba solo de ella, se había convertido en un modelo a seguir para su hijo. Mateo, con su mirada inocente y su risa contagiosa, era el faro que iluminaba su camino. Valentina quería ofrecerle no solo un presente, sino un futuro lleno de amor y posibilidades. Estaba decidida a demostrarle que las decisiones difíciles forjan el carácter, que la seguridad personal proviene de la valentía y que el amor verdadero se construye con cimientos de respeto y autenticidad. Con esa convicción, Valentina vio cómo su relación con Nahui evolucionaba. Había un entendimiento mutuo que florecía entre ellos, donde las heridas del pasado se convertían en lecciones compartidas y los sueños se entrelazaban como ramas de un mismo árbol. En sus conversaciones, la conexión se profundizaba. Valentina se atrevió a compartir sus aspiraciones más íntimas y sus temores, abriendo su corazón de par en par. Con cada encuentro, se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que la vida le deparara. El día de su primera exposición de arte llegó. Valentina había estado trabajando incansablemente en una colección que representaba su viaje emocional, su renacer después de la adversidad. Cuando sus ojos se posaron en el escenario decorado con sus obras, sintió un torrente de emociones que la envolvía. Allí, rodeada de amigos y familiares, estaba dando un paso monumental hacia el reconocimiento personal. La valía de su historia se manifestaba de formas tangibles y bellas. Al final de la noche, mientras la multitud aplaudía y las lágrimas de orgullo brillaban en sus ojos, Valentina comprendió que había conquistado no solo el corazón de Nahui, sino también su propia esencia. Había logrado encontrar su voz y hacerla eco en el mundo, desafiando cada expectativa y juicio que alguien había puesto sobre ella. Ya no era la mujer que se escondía detrás de las sombras del pasado, era una artista, una madre y una mujer valiente con sueños y logros en su haber. Nahui se acercó y le tomó la mano, un gesto sencillo pero lleno de significado. «Eres increíble, Valentina. Tu historia inspira», murmuró. Ella sintió que esas palabras eran un reflejo de su propio viaje. Con su mirada, Nahui activaba en ella un nuevo tipo de amor, uno que no solo la comprendía, sino que la alentaba a seguir conquistando el mundo. Mientras salían al exterior bajo el manto estrellado, Valentina sintió una calma profunda acompañada de una certeza inquebrantable. He llegado lejos, pero este es solo el comienzo, pensó sonriendo, abrazando la esperanza y la promesa del futuro. Ya no había más sombras acechantes, ahora eran solo recuerdos lejanos, envolviendo su vida como un manto de lecciones aprendidas. Con un respiro profundo, Valentina se dispuso a vivir con plena convicción, abierta a nuevas aventuras y desafíos que la vida le presentara. Había aprendido que, a pesar de las adversidades, siempre es posible reescribir la historia y encontrar una luz que brille intensamente, guiando no solo su camino, sino el de su hijo. Valentina se dio cuenta de que había alcanzado un hito valioso. Su deseo más profundo era ahora una realidad en formación. Y en cada paso que daba, se sentía más fuerte, más capaz, y con un futuro lleno de amor y posibilidades a su alrededor. Fue un viaje agridulce, pero Valentina supo que el verdadero triunfo reside no solo en las metas alcanzadas, sino en la transformación del alma. Estaba lista para avanzar, para recibir cada amanecer con gratitud y valentía, y sobre todo, para ser el faro de luz que Mateo necesitaba. Entonces, estimada audiencia, no pierdan la oportunidad de seguir nuestras historias. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas las descubran.
Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta maravillosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de acompañarnos en este viaje. Hagamos que la luz de nuestras historias nunca se apague.